Ya hemos aprendido cómo resolver un triángulo rectángulo conociendo dos lados. Ahora es el turno de un problema clásico. ¿Cómo conocer los elementos de un triángulo rectángulo si solo conoces un lado y un ángulo? Para poder resolver este problema, vamos a plantear dos estrategias. La primera estrategia está basada en los hallazgos de Hiparco, Ptolomeo y Areópago. Vamos a llamar a esta primera estrategia la estrategia del trío de ases. En el cuadrado de arriba podrás ver los pasos de la estrategia. Como conocemos un ángulo y un lado, vamos a hacer uso de nuestras razones trigonométricas, puesto que conocido un ángulo podremos calcular la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, gracias a la calculadora, tendrá un valor y paralelamente, gracias a la definición de la razón trigonométrica tangente, ya sabemos que es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Observa bien que el ángulo B se encuentra aquí y su cateto opuesto es justo el que tienes enfrente y el cateto contiguo el que tienes al lado. Luego, de este modo podremos despejar el cateto opuesto y de este modo podremos calcular su valor. Siguiendo la misma estrategia, pero esta vez aplicado sobre otra razón trigonométrica, el coseno en este caso, podremos calcular la hipotenusa. ¿Cómo lo hacemos? El coseno de este ángulo será el cateto contiguo partido la hipotenusa. Luego, ¿cómo conocemos el cateto contiguo? Ya podremos entonces conocer la hipotenusa simplemente despejando. Seguramente habrás observado que si hubieras usado el seno de este ángulo, es decir, B partido C, pues hubieras también conocido la hipotenusa, puesto que B, el cateto opuesto a B, ya lo había sacado de la primera relación. Y de este modo, conocidos ya A, B y C, podremos, pues, finalmente resolver el problema de los ángulos. Un ángulo te lo han dado, el otro es 90 grados. ¿Quién será el último ángulo? Ya sabes que es complementario del ángulo B, porque la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Luego, bueno, no tienes más que despejar el valor. La segunda estrategia para resolver este problema clásico de conocer los elementos de un triángulo rectángulo conocido un lado y un ángulo, lo vamos a llamar la estrategia del póker de ases. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a utilizar a los 4 elementos o personajes históricos y cada uno de sus hallazgos. Respecto al hallazgo trigonométrico, haremos uso de la tangente del ángulo B, porque la tangente del ángulo B ya sabes que es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Bueno, pues gracias a esto, y como hemos hecho exactamente igual en el primer paso, podrás despejar el cateto opuesto. Ya tendremos entonces otro lado. Ya tenemos el lado A y el lado B, es decir, los dos catetos. Luego, gracias a la hipotenusa, a Pitágoras, podemos calcular la hipotenusa. Luego la hipotenusa será, gracias al teorema de Pitágoras, pues simplemente la suma de los catetos al cuadrado en raíz cuadrada. Finalmente, una vez conocido ya los tres lados, abordemos el problema de los ángulos. Pues como hicimos en la primera estrategia, conoces uno, el otro son 90 grados, luego el tercero debe ser necesariamente el complementario del ángulo B. O también lo puedes ver como que la suma de los tres ángulos son 180 grados, luego no tienes más que despejar la incógnita que te queda. Muy bien, pues hemos aprendido dos estrategias totalmente independientes de trabajo. Elige la que más te gusta y aborda el siguiente problema. En un triángulo rectángulo en el que conocemos el ángulo B, 50 grados, y un cateto, 15 centímetros, calcula el resto de los elementos. Copia el problema en tu libreta, dale pausa al vídeo, trabájalo con tranquilidad y cuando estés preparado o preparada, reanuda el vídeo y comprueba tus resultados. Ahora puedes parar el vídeo. Resolviendo el problema mediante el método trío de ases, vamos a abordarlo inicialmente a través de la tangente del ángulo conocido. Como el ángulo es 50 grados, pues
vamos a conocer la tangente de 50. Y conocemos también el cateto A. Luego el cateto B, que es incógnita, podrá ser despejado, y de este modo B será 15 centímetros, el cateto A, por la tangente de 50. Gracias a tu calculadora obtendrás 17,88. Recuerda que 50 está expresado en grados sexagesimales. Luego, mucho cuidado a la hora de establecer el tipo de grado que vas a utilizar en la calculadora. Utiliza la opción D, degree, y no R, radián, ni tampoco G o gradián. Vamos a continuar. Gracias al uso del coseno del mismo ángulo que conoces, podremos, en este caso, despejar la hipotenusa. Utilizando la metodología explicada anteriormente, ya sabes que la hipotenusa, para despejarla, será exactamente el cateto conocido partido el coseno del ángulo conocido. Del mismo modo, obtendremos 23,34 centímetros. No olvides siempre escribir las unidades. Finalmente, el ángulo que nos queda por dar será el complementario del conocido. La suma de los tres ángulos deben siempre sumar 180 grados. Si sumas 50 más 40 más 90, obtendrás 180 grados. La segunda estrategia sería, pues, calcular la hipotenusa, en vez de hacerlo a través del coseno del ángulo, hacerlo a través del teorema de Pitágoras. Observarás que el resultado es exactamente el mismo. Elige la metodología que más te convenga y resuelve problemas de este tipo.